Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serial Mark y hoy vamos a hablar de Lupin, que no es Lupin. Entonces, ¿cómo estáis? Bueno, como prometido, vamos a hablar de Lupin. Tenía muchísimas ganas, pero como habéis visto antes, tenía que venir el trash del Karate Kid. Pero ya estamos aquí. Me gustaría empezar diciendo que ha habido muchísimas críticas, ha gustado muchísimo, no ha gustado muchísimo, se parece a La Casa de Papel, le ha robado. Bueno, para quien no es de Madrid y para quien es de Madrid, me gustaría deciros que en Colón hay una publicidad enorme con escrito, profesor, si necesita ayuda, llámeme, yo ya he terminado con el robo en el Louvre. Esto para entender que Netflix claramente está haciendo una publicidad fuerte sobre lo que son los robos y lo conecta claramente con lo demás que tiene en cartera, y me parece genial, me parece muy bien hecho, me parece muy sano y muy divertido. O sea, quien es de Madrid que lo vaya a ver, que es una pasada, muchos los habréis visto. Después, decir que hay un dicho en italiano que yo creo que representa muy bien Lupin y todo lo que es la serie en Netflix, y dice lo siguiente: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Muy simple, no es bonito lo que es bonito, sino que es bonito lo que nos gusta. Y es así como yo describiría a Lupin. Una serie muy fácil de ver, 6 capítulos, 45 minutos cada uno, llena de fallos, más ligera que muchísimas otras series. Como os digo, hay muchas cosas que se pasa por lo alto, pero tiene giros de guión sorprendentes, muy bonitos, que te enganchan. Ahora bien, en el siglo XXI, pensar que Hassan Diop, que es el protagonista, interpretado por Omar Sy, que ahora os contaré mejor todo, puede hacer lo que hace en la serie sin que venga reconocido porque tiene un poco de maestría en el maquillaje. Estamos al límite absurdo, estamos entre Ocean Eleven y La Casa de Papel y un poco de esto, un poco de lo otro. Pero bueno, repito, son series que hay que ver para entretenernos, no para aprender. La mitad de las cosas son surrealistas, y os iré elencando un par de ellas. Pero a mí me ha gustado mucho. Quiero empezar diciendo esto para que quede claro. Lo he pasado muy bien viéndola, la vi prácticamente en 2 días, y nada. Empezamos a hablar de Lupin. Entonces, sin hacer spoiler, pero para que quien no la ha visto se ubique, Lupin es un cuento francés escrito por Maurice Leblanc, que había sacado una serie del 71 al 74, si no me equivoco, en Francia. Y yo como chaval lo conocí en Italia por las historias de Lupin III. Y os digo algo muy divertido porque la canción, la sigla de Lupin III en Italia era la misma que tenéis aquí en España para Oliver y Benji. Y la de Oliver y Benji la teníamos, o sea, estaban al revés. La de Lupin está aquí por Oliver y Benji y la de Oliver y Benji está por Lupin ahí. O sea, una mezcla, algo que me ha divertido mucho cuando había venido en España y por fin he tenido lugar para decirlo a muchos españoles. Lupin III, que en Japón era un manga famosísimo y narraba que él era el nieto de Arsenio Lupin y que pues robaba por todo el mundo. ¿Quién era Arsenio Lupin? Nada más y nada menos que el mejor ladrón del mundo, el ladrón del guante blanco, que todo lo puede robar. Si en Inglaterra teníamos a Sherlock Holmes, en Francia teníamos a Arsenio Lupin, que a mi parecer era mucho más interesante aún que Sherlock Holmes. Lo que pasa que Sherlock Holmes probablemente tenía más juego, porque también a la hora de descubrir crímenes es más fácil. ¿No acaso en CSI han hecho 150.000 temporadas y en series de ladrones son bien sí cortas? Y cuando ya se acaban las ideas,
se nota que falta algo y es ahí donde se nota el buen thriller de robos con la inmensa mayoría que rasenta prácticamente la mediocridad, porque es mucho más difícil, es mucho más fino robar algo y que resulte creíble. Por lo tanto, yo siempre me quito el gorro delante de estos artefactos, de estos guiones y de quién los prepara. También hablaré de George Kite, que es el guionista, y también del director. Poco a poco llegaremos a todo, pero eso es importante que entendáis que es la dificultad que se esconde detrás de las historias de robos. Por eso La Casa de Papel tanto me había gustado. Bueno, ahora muchísimo menos, pero lo que eran las primeras dos temporadas me parecían geniales, porque de verdad que entiendo la dificultad. Pero bueno, empezamos rápidamente. Omar Sy, que representa aquí a Hassan Diop, que no es Arsène Lupin, no tiene nada que ver con Arsène Lupin, que todo el mundo me decía, ay, no veo Lupin porque el Lupin negro. Y ya eso os hace entender cuánto equivocados estáis. Esta serie, además, que no tiene nada de políticamente correcto y me encanta, derrumba muchísimas barreras. El hecho de que el protagonista sea negro me ha encantado en una Francia del siglo XXI donde el racismo es todavía muy elevado, donde muchos partidos aún se paran por gritos racistas. Me parece una vergüenza, claramente. Y esta serie lo habla sin tabúes, o sea, va ahí donde tiene que ir a hablar sin miedo a nada y a nadie. Me encanta. No tiene nada que ver Hassan Diop con Lupin, no son hermanos, primos, nietos, no hay nada. Que os habéis creído en el manga que un japonés era nieto de Arsène Lupin, que era... O sea, os habéis creído eso y ahora porque el protagonista es negro no queréis ver. O sea, chicos, estáis completamente equivocados. Por favor, antes ver, luego criticar. No criticamos y luego vemos, porque así no vamos a ningún lado con nada. Bien, dicho eso, la historia me parece muy interesante. El padre de Hassan, llamado Babacar, trabaja por una familia muy rica llamada Pellegrini, que además Pellegrini, mi madre se apellida Pellegrini, es un apellido completamente italiano. Encontrarlo en Francia me parece algo increíble, porque francés no es. Pero bueno, dejado a eso, como si están lanzando un anzuelo a que los italianos siempre están detrás, pero no, porque el personaje que hace el malo, el señor Hubert Pellegrini, es en realidad francés, y es esta familia de ricos que tenía en su posesión un collar de María Antonieta. Supuestamente el padre de Hassan ha robado el collar, o esto es lo que han contado a la policía, lo han encarcelado y el padre se ha suicidado. Como el hijo nunca ha creído que el padre fuera el verdadero ladrón, el objetivo de su vida es descubrir lo que ha pasado y demostrar realmente que Pellegrini fue quien arquitectó todo, porque claramente es el malo malísimo de la serie. Antes de que el padre termine en la cárcel, pasa una cosa muy interesante. El padre era muy amigo de la mujer de Pellegrini y un día, mientras el padre estaba en la biblioteca de la casa, le dijo que podía elegir cualquier libro de ella, y decide coger el libro, evidentemente, de Leblanc, de Lupin, y se lo regala por el cumpleaños al hijo, que abre el regalo cuando el padre ya está en la cárcel. Dicho esto, el padre firma un papel donde dice que es culpable porque en realidad lo sacarán de ahí, pero resulta ser todo un engaño para que la historia se cierre y evidentemente para que Pellegrini reciba un dinero del seguro. No se sabe realmente qué pasa, pero la serie empieza con el collar que vuelve a reaparecer en el Louvre y la hija Juliette que quiere vender el collar. Claramente Hassan lo roba, quien ha visto el tráiler lo sabe, poco hay que imaginarse, y de ahí pues llega toda la cacería a descubrir qué ha pasado con el collar, qué ha pasado con su padre y desenmascarar a Pellegrini como el malo. Esta
es básicamente la parte sin spoiler de lo que va Lupin. Muy simple, él tiene además una familia, tiene un hijo llamado Raúl, una mujer llamada Claire. La historia se cuenta y se narra a través de flashback, muy importante esto porque entendemos cómo Hassan, un niño negro de 16 años, ha crecido sin padre y sin madre. Y me parece muy interesante porque lo escriben después unas buenas personas sin saber quién es claramente la mujer de Pellegrini porque se siente culpable por lo sucedido. Lo escribe en una escuela muy cara, una escuela privada donde él es el único niño negro, y podéis imaginar cómo en los años 80, años 70, un niño negro dentro de una escuela privada de hijos de ricos blancos puede haberlo pasado. Y no obstante sean cosas que alguien puede decir, bueno, pero son cosas ya vistas, bueno, pero es básico. Lo dicho, es necesario hablar de cosas que no tienen que volver a pasar. Y que si hay un niño negro en una escuela nos giremos, hay un niño negro, o sea, no podemos tener esa mentalidad. Y es claramente una denuncia a todo ese sistema. Y por eso me ha encantado. Esto es lo que quería decir sin spoiler. En 3 segundos hablamos ya más concretamente de lo que pasa, de lo que os comenté en un principio no funciona precisamente bien y lo que sí. 3, 2, 1, ¡vamos! Entonces, para quien ha visto la serie, seguramente se habrá dado cuenta que hay cosas que no pueden funcionar, que hay cosas que básicamente son tontas. Pero digo tontas porque la línea sutil entre ser genial y decir, hostia, lo hubiese podido hacer yo. ¿Cuántas veces hemos visto una película, una serie o hemos leído algo y hemos dicho, ostras, pero si esto lo hubiera podido hacer yo? Claro, ahí está la genialidad. Y ellos, evidentemente, están buscando esto. Pero cuando él va en el Louvre y se disfraza y se hace pasar por un multimillonario porque se cambia el nombre en el Wikipedia y hace una foto con Photoshop y pone que él gana como 500 millones, es como... Vale, lo podemos hacer todos, pero posible que no hay ningún control y que el que vaya a vender el collar se ponga en Wikipedia un segundo antes a ver quién es el hombre que está comprando el collar. ¿Sepa posible? O sea, no. O sea, que la policía sea tan tonta, además, que no haya nadie. Es todo muy prim, prum, prum, pim. Además, las cámaras lo ven como 1.000.000 de veces y sería tan fácil seguirlo como que, bueno, que al mismo tiempo la policía tarda tanto tiempo en identificar quién es. Y el señor Pellegrini, después que descubre quién es, porque la hija finalmente se lo dice, lo encuentra en 2 minutos. Y eso me parece una locura, básicamente. Pero adelante con la historia. En el buscar qué ha pasado con su padre, él va antes en la cárcel porque descubre que su padre en la cárcel estaba al lado de un hombre que trabajaba en la biblioteca de la cárcel. Entra en la cárcel, también ahí la forma en la que entra con el juego de las esposas, entra y sale de la cárcel como si nada fuera, o sea, hace parecer el sistema francés una mierda básicamente, pero lo que os dije, muy interesante, muy divertido. Además se mete con los de la cárcel que si nos vemos Prison Break 2 capítulos nos damos cuenta que lo que hace él en 10 minutos probablemente sería imposible. El tío se ha estudiado 10 años cómo escapar de la cárcel, este entra y sale en 10 minutos, completamente solo, sin ayuda exterior, sin nadie, o sea, tal cual. Pero bueno, descubre, en fin, que su padre ha dejado ahí un libro siempre de Leblanc, de Otra aventura del señor Lupin, donde efectivamente el padre dice que lo han acechado y le han dado la culpa cuando él claramente no ha robado nada y la culpa es de Pellegrini. Con la ayuda de una mujer periodista que escribió un libro contra Pellegrini, intentan sacar a la luz pues el hombre malo que es. Y descubren un videocassette de esos viejos de los años 80 donde Pellegrini estaba vendiendo armas, me parece, no a los senegaleses o a alguien en África, a 2 bandos básicamente, que al parecer podría incriminar a Pellegrini.
pero cuando llega en la televisión le cortan básicamente el vídeo y no se ve nada. Eso también me ha gustado mucho porque demuestra lo que los medios son capaces de hacer a la hora de esconder pruebas y de escoger un bando, básicamente. Es todo tan fácil como pagar a alguien y ya está, si no, mafia no habría existido tantos años. Y no obstante la gente diga, bueno, todo ficción, no, eso no. Eso sí que es tan fácil como eso. Lo que no me ha gustado es que él se pone como el pelo falso como su padre, se pone unas cejas postizas y nadie lo reconoce. Repito, en el siglo XXI se abre una cuenta de Twitter, Salvador no sé qué, y sabiendo que irá a hablar a la televisión, no se presenta la policía, sino que se presentan los matones de Pellegrini para pararle. ¿Por qué no pararle antes? ¿Por qué pararle exactamente un segundo después? Hay muchas cosas por ahí, pero bueno, ahí descubrimos que Pellegrini es malo, de ahí el matón de Pellegrini lo acecha, él consigue liberarse, pero la periodista no y viene matada. Por lo tanto, todo el discurso del por qué él quiere trabajar solo, no quiere estar con nadie y otra cosa que hilo a la historia de Sandy Hope es que él tiene una familia, un hijo de nombre Raúl y una mujer Claire que descubrimos en la historia que era su mejor amiga en la escuela. También tiene un amigo falsificador que le ayuda a la hora de rehacer el collar de María Antonieta y con otros trabajos que ha hecho, por ejemplo, con un huevo de Fabergé, etcétera, etcétera. Pero si han visto la serie ya saben de lo que estoy hablando. No me ha gustado porque lo hemos visto muy poco al amigo, lo hemos visto en 2 capítulos y no le han dado mucha importancia. Sin embargo, yo le hubiera dado más juego porque es un personaje muy, muy interesante y espero que en la segunda temporada lo veamos más. Como decía, él tiene un hijo y pues una supuesta esposa, nunca se han esposado, con la que tiene que reparar un poquito los lazos porque evidentemente ella sabe que él es un ladrón, no es precisamente el mejor marido del mundo, sino que no se presenta a las citas, desaparece durante días, no cuenta nada y claramente la mujer está harta. El hijo, ¿cómo lo han tratado? Es muy básico, no sé cómo decirlo. El hijo tiene como unos 15 años, sin embargo se comporta como un niño de 6, le regala libros y él está contento, un disfraz y es feliz, pero no tienen discursos reales entre padre e hijo, no hablan de nada, es todo muy simple. También lo del tren, cuando viene el matón de Pellegrini para matarle, si él, bueno, consigue alejarlo y luego que la policía lo coja, me parece estupendo. Y lo que no me parece interesante es que la familia no se ha dado cuenta de nada. O sea, la mujer sí, pero porque se lo ha dicho. Es todo muy raro, pero la cosa que menos me ha gustado viene ahora. Yendo hacia el final, para no alargarnos demasiado, repito, quien la ha visto ya sabe de lo que hablo, por eso me salto muchas partes y os pido disculpas, siempre lo digo, si me empiezo a hablar de todo, no acabo. Hacia el final, ellos con el tren llegan a un sitio, no sé dónde, donde se está celebrando un aniversario en plan sobre Lupin. Entonces todo el mundo va disfrazado con el gorro y el traje que el mismo Hassan le ha regalado a Raúl. Todo fabuloso. Llegan en el sitio, antes él ha conseguido bloquear al matón porque le ha puesto una piedra que estaba en el collar de María Antonieta en el bolsillo y cuando la policía viene se lo encuentra. Y ya ahí la pregunta es espontánea. ¿Qué coño hacías tú con el diamante en el tren para ir con tu hijo a una celebración a una fiesta? O sea, no tiene sentido ninguno. Y no me explica por qué te traes siempre detrás una piedra, sin explicación ninguna. Y hasta ahí, muy bien.
Pero lo que de verdad me ha molestado es que la policía coge al matón, lo lleva en comisaría. Cualquier persona al mundo que ha estado en comisaría, también lo he estado yo, para tonterías, nada grave, pero para hacer un simple verbal y saber lo que ha pasado también en un choque de coches, te van 4, 5 y 6 horas que te están preguntando. Imaginaos si os encuentran con una pistola y un diamante de un collar. Ya escucho vuestras voces, ya sé dónde queréis llegar. Ahora hablaremos también de Dumont. Un segundo. Llegamos al final, parece que Hassan está haciendo la paz con Claire, que se está acercando otra vez. Le dice: ya no haré más idioteces, prometido, tengo que arreglar un problema de mi padre, lo sé que te lo he dicho 1000 veces, pero te prometo que no lo haré más, no robaré más, básicamente. Y a todo esto Raúl ha ido a darse una vuelta. Al tiempo que ellos se dan la vuelta, han pasado 10 segundos como mucho, ha desaparecido. Ha desaparecido. Bien. Se dan la vuelta, todo el mundo está vestido como Arsène Lupin y entonces no lo encuentran. Además, todo el mundo tiene el pelo rizado y todos se parecen a Raúl. Y esa es otra cosa que, bueno, me ha hecho un poquito reír, porque cada vez que se veía un negro le giraban. Pero hasta ahí era un discurso de racismo, que mucha gente dice que los negros son todos iguales, como que los chinos son todos iguales, y entonces han querido hacer esto para que cada vez que se vea un negro se parezca y sea una tontería realmente. Y eso me ha gustado porque tiene el doble juego. Pero cuando me enseñas que todo el mundo tiene el pelo como su hijo, es como que basta, ¿no? Tío, es que no es posible. Todo el mundo se parece aquí, todo el mundo es igual. Pero bueno, nos saltamos también eso. El problema viene cuando estamos viendo al matón que se está llevando a Raúl en un coche. Ahora, ¿qué creéis que os voy a decir? ¿Que el problema es que ha salido del cuartel después de... No, si ese tampoco va a ser el problema, que además me parece muy grande, porque él ha entrado en la comisaría y a los 10 minutos ha salido. Ya ahí no sabemos cómo coño ha salido. El verdadero problema es dónde coño ha encontrado el coche. Si ha venido en tren, ¿cómo es posible que rapte a Raúl con un coche? Si ha venido en tren, ¿dónde ha cogido el coche? ¿Lo ha robado? Enséñamelo. ¿Lo ha alquilado? Enséñamelo. Pero es que si me lo enseñas, tienes que enseñarme todo el tiempo qué pasa mientras que él sale de comisaría, coge un coche, viene. Pero además, supongamos que él haya salido a los 10 minutos. ¿Cómo carajo ha llegado ahí? Porque el cuartel no es que esté detrás de la estación del tren, o sí, pero si no me lo enseñas, supuestamente lo han recogido y además lo han pillado caminando, o sea que lo llevan caminando hasta el coche de la policía y luego al cuartel. Coño, pasa un rato y Dumont se entera a los 5 minutos, que después se entera Pellegrini vuelve a llamar a Dumont y Dumont lo libera. Bueno, ¿quién es Dumont? No he hablado de él. Era el policía que supuestamente había encarcelado al padre, que después fue a coger a Hassan, que vivía solo, y lo puso después en esta casa, en esta iglesia, donde estaban pues los hijos que se han quedado sin padres, antes de que entre en la escuela para ricos. Que otra cosa que poco a poco no me ha gustado es saber dónde vive. ¿Vive dentro de la escuela? Pues enséñame que vive dentro de la escuela. Eso es algo que tampoco he entendido muy bien, pero no pasa nada. Esos son detalles que ya me puedo imaginar y hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Pero regresando al final, vale, yo entiendo que Dumont, que esto, que lo otro, pero 10 minutos, chicos, y está venido con el coche. ¿Cómo es posible? O sea, eso de verdad no me lo puedo saltar por alto. Y luego me pones la cerecita en la tarta, que es que se da la vuelta a Hassan y escucha llamar Lupin, y es Joseph. ¿Quién es Joseph? Es el policía, que siempre hay un policía que se encapricha con un caso, y eso pasa también en la realidad, se encaprichan con un caso, encuentran conexiones con unos determinados casos y de ahí no paran, como sabuesos. Y el trabajo de Joseph me ha gustado mucho, es el trabajo que siempre nos gusta en el policía que se fija con un asesino, nadie le cree. Eso de que nadie le cree me ha parecido también un poquito sobrado, un poquito exagerado, cosa que ya hemos visto
no era necesario hacer pasar a Joseph como el pringado del policía. Me parece un poquito... no sé cómo decirlo, eso no me ha gustado nada. Podían haberlo cogido de otra forma, pero me gusta que Joseph se ponga a leer todos los libros, que encuentre conexiones, de que libere también cuando él coja a Dumont y se entera de que nunca había salido del ayuntamiento, por ejemplo, o de cuándo ha robado el collar, de cómo lo ha hecho, y no obstante él saque un montón de pruebas y demuestre que su teoría ya no es solamente una teoría, sino que es la realidad, porque está pasando lo que él dice, no le cree nadie, por eso no me gusta. Entonces, al final, regresando ahí, Hassan escucha llamarse Lupin, se gira y es Joseph y dice, oh mierda, eres tú, te he pillado. Y ahora habrá que ver en la segunda temporada cómo se liberará. Entonces, para mí, Joseph se juntará con Hassan, harán algo en plan Casa de Papel con la inspectora Murillo. Habrá que verlo. Yo creo que sí, y es muy interesante también porque se dará cuenta de que Pellegrini es malo, que eso aún no ha salido, el único que lo sabe es Dumont y lo está intentando cubrir y habrá que ver cómo sigue esa historia. Pero bueno, antes de hacer otras hipótesis, estas eran las cosas que evidentemente si nos paramos, cogemos una lupa y la miramos, decimos esto no, o sea, no hay forma que esto cuele, o sea, no hay. Però, come os decía anteriormente, come aprire il video non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, a mí me ha gustado muchísimo, porque hay muchos momentos muy interesantes, los robos, puede que la familia me sobra un poco y la hayan utilizado solamente para el recurso final que le raptan el hijo. Pero no he visto esa relación con su mujer o con su hijo que tú digas, madre mía, ay, siento pena para su hijo. No, me importa un carajo de su hijo y de su mujer también menos. No tanto porque sean niño y mujer, no tiene nada que ver, sino porque los personajes no están dibujados tan bien. Omar Sy protagoniza Lupin de una forma espectacular. Bueno, ya lo habíamos visto en Intocable, lo habíamos visto en Transformers, en Jurassic World. Omar Sy es un crack, es un actor ya afirmado y a mí me gusta muchísimo. Os quiero comentar dos cosas interesantes antes de llegar a las conclusiones finales y son una, el escritor, o sea, el guionista George Kay, que es el creador de Criminal. Para quien no haya visto Criminal, Criminal era un experimento de Netflix hecho en España. Además, todos tienen 3 capítulos: España, Reino Unido, Francia y Alemania, con actores muy famosos de cada país. En España, bueno, no me acuerdo cómo se llama la actriz, os pondré la foto y os pondré el nombre, está ahí en un capítulo y es también brutal. Pero yo lo vi y me gustó muchísimo. Es un experimento hecho, que son unos policías que encuentran unos casos, interrogan a unas personas y el capítulo va de interrogatorios, básicamente. Y entonces, habiendo ya trabajado él con Netflix, pues recoge un poquito la herencia y sigue. También deciros que George Kay es uno de los guionistas de Killing Eve, por lo tanto entendemos que la calidad en determinados momentos son suyos. Por otro lado, deciros que el director del primer capítulo es nada más y nada menos que Louis Leterrier, a ver si lo he leído bien, que Leterrier, que era el director del primero Now You See Me, ahora me ves. Otra película que a mí me había encantado, la primera más que la segunda, y entendemos también por qué determinados errores. Si os ha gustado Ahora me ves, es que era prácticamente lo mismo. Había mucho ilusionismo a la Chris Angel o a la David Copperfield, pero en base al final faltaban muchas cosas, no se entendían muchas otras, personajes volaban de un sitio a otro o escenas de aviones que vuelan pero en realidad están en el suelo. Había muchas cosas así. Y por lo tanto entendemos por qué Lupin, sobre todo en el primer capítulo, donde es como en Ahora me ves, saltamos de un sitio a otro, después te explico cómo lo he hecho. Es el mismo director, es normal que no podía cambiar mucho. Lo que probablemente menos me ha gustado es el hecho de en todo momento saber lo que va a pasar.
Siempre lo he dicho, siempre lo repetiré, una buena obra es la que no me deja entender lo que va a pasar. Esto es verdad en este caso en un 60%, porque no obstante sepa lo que va a pasar, lo quiero ver. Por ejemplo, la pelea cuando él el collar lo mueve de una mano a la otra, la tira en la basura y esto, joder, ¿quién eres? O sea, no, ya se sobrepasa del talento de una persona. ¿Cuándo has entrenado? ¿Cómo has entrenado? O sea, hasta Carteros, película de Netflix, que era un obbrobrio de película o sea, no tenía ni pie ni cabeza, era interesante por los entrenamientos. Todas las películas son web por los entrenamientos. Aquí no vemos cómo él aprende a hacer determinadas cosas, no se ha preparado en ningún momento, ni siquiera digo generalmente, sino para hacer un determinado gesto, para hacer una cosa de un determinado movimiento. Entiendo muy bien que ellos quieren hacer pasar el talento que él tiene momentáneamente en robar las cosas, en hacerlas, pero a veces nos pasamos un rato y es como que no es posible. Y eso de saber, por ejemplo, que él cuando trabaja con gente, evidentemente las va a joder al final, porque quien ha visto Lupin sabe que Lupin trabaja solo. También es por eso que muchas cosas ya me las sé probablemente. Si habéis leído los libros, si habéis visto algunos capítulos de Lupin III del manga, entonces entenderéis muy bien que muchas cosas las entenderáis antes de que pasen. Pero es interesante porque la queremos ver, como os decía. Por lo tanto, me ha gustado. Entonces, concluyendo un poquito el todo y haciendo un resumen, un producto este de Lupin muy interesante, como siempre me gusta a mí decir, muy llevadero. Con eso quiero decir que cuando empezamos a verlo, lo vemos y nos entretiene y hasta ahí. No es políticamente correcto, habla de muchos temas muy interesantes, por ejemplo, cómo los mayores vienen a los negros, o cómo muchísimas ideas que tenemos en la cabeza se quedan siendo obsoletas y simplemente ideas, y esas son las cosas a las que tenemos que agarrarnos y decir, hostias, son muy buenas. Si tuviese que darle un voto, le daría un 7 completo por el hecho de que me entretiene muchísimo y por lo que os decía antes, es mucho más difícil crear algo donde robo que algo donde pillo a quien ha robado. Es bastante más fácil crear un CSI, inventarse cosas, a la de me invento un sistema para robar, es mucho más complicado. No obstante, muchas veces, como os decía, peca un poquito de que el espectador, no sé, sea estúpido o que pase de determinadas cosas, más que decir que el espectador sea estúpido, que de decir, bueno, es una serie. Y eso es donde probablemente le queda ese puntito de genialidad que tenía La Casa de Papel en un principio, que era impresionante, no sabías a dónde iba a tirar, no fallaba un tiro, te sorprendía a cada momento, se sacaba cosas de la manga. Por ejemplo, los de los disfraces al final del último capítulo es un claro aviso al capítulo de La Casa de Papel, donde todos se meten la máscara y la policía entra con la máscara de Dalí y todos los demás tienen otra máscara para reconocerles. Tiene muchas cosas que le da las gracias a La Casa de Papel. También los de la limpieza, que tienen el mono, no obstante sea azul, todo el mundo tiene el mono y eso recuerda muchísimo al mono rojo de La Casa de Papel. Pero a mí me ha encantado, todas esas cosas son fabulosas. Lo que no gusta es lo que ya os he comentado. Entonces, Lupin con Omar Sy, verlo, ya han confirmado la segunda temporada, las hipótesis para la segunda son muy fáciles, seguirá investigando nuestro Hassan hacia Pellegrini, habrá que ver si vengará también a la periodista, si la familia de Hassan estará en peligro, si efectivamente el hijo lo ha raptado, donde se lo lleva al matón, qué hará con él. Y yo espero que haya, si la calidad por lo menos persiste en cuanto a entretenimiento, haya una tercera temporada. Eso es lo que espero. Y finalmente ver también qué es lo que pasará con Juliette, porque hemos visto muchos momentos, bueno, a veces también un pelín forzados. Bueno, el primer beso, por ejemplo, en el flashback con Juliette me ha gustado, me ha parecido muy interesante. Si consigues nadar hasta mí, te daré un beso. Y yo soy nadar, y luego se tira y vemos que nunca ha visto el agua, en plan, pero con las ganas de besar a una mujer, consigue nadar hasta ella. Después de eso,
vemos como Juliette en un restaurante como que lo acecha, lo persigue, van en un baño y le dice que ella siempre intentará hacerse con él porque está enamorada. Y él le dice que no porque está enamorado de Claire, de su mujer, etcétera, etcétera. Pero va en el baño, se le acerca, le indica, hay una tensión sexual ahí que no se entiende. Y eso no es... O sea, ¿cómo hemos pasado de una cosa a otra? O sea, ¿cuándo? O sea, no me lo has explicado. Espero que lo profundicen más en la segunda temporada, que alguien podría decir, bueno, lo explicarán, ya, pero coño, es que no me puedes pasar de un besito con 14 años a, mira, estoy enamorado de ti, eres todo lo que yo quiera y quiero que tú seas mi vida. O sea, no, por favor. Además, que cuando él entra en el parque, que también me ha gustado esa escena, que bueno, también es biker, él sabe hacer de todo, freestyle, que sea saltando por los techos o que sea con una bicicleta, el tío la clava. Vamos, que yo, bueno, ahora con el hielo... Si sea con la bicicleta, a lo mejor, que ya a pie me he caído, imagínate con la bicicleta. Me ha gustado mucho la escena donde se descubre, él le dice a ella, pues que demuestra quién es, ella se queda así, pero finalmente ella le dice al padre que quien es el ladrón del collar es Hassan. Entonces, ¿estás enamorada o no estás enamorada? Porque si estás enamorada, no lo traicionas. Y no se entiende muy bien. Pero en la segunda temporada yo creo que lo explicará mejor y estoy muy curioso de ver qué pasará. Por otro lado, el último personaje que falta a nombrar, que ya he nombrado, pero para ver cómo acabará, es también Dumont, que hemos descubierto que era un buen hombre, pero se ha pasado al lado oscuro también él, y que no obstante le había prometido que no había hecho nada. Después también en la escena de la casa donde le graba, porque hemos visto que le ha quitado todas las webcam, todas las cámaras donde lo estaba grabando, al final lo está escuchando también por móvil, y vemos cómo llama a Pellegrini y le dice que ya tienen un problema. Habrá que ver cómo Hassan arreglará el problema de Dumont, porque ahora tanto Pellegrini como Dumont saben quién es, y si no faltara, también Youssef, que es policía, sabe quién es. Todo Dios sabe quién es Lupin, por lo tanto habrá que ver cómo se las arreglará. Pero para uno que entra y sale de la cárcel no será un problema, en cualquier caso conseguirá escapar. Esto era lo que pensaba de Lupin en Netflix, un buen producto, os lo recomiendo muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Yo os agradezco como siempre, os abrazo muy fuerte, es un placer haber vuelto y nos vemos a la próxima. ¡Chao!